Vamos a hablar con Sebastián Yuto. Sebastián Yuto es delegado de los trabajadores de Encuentro, Paca Paca y Deporte B. Canales que han sido un verdadero ejemplo de realización televisiva para la Argentina. Sebastián, estamos hablando con vos, Vilma Noche, Hugo Bullman, Enrique Garrido de Horas Extras. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, queríamos saber cómo están las cosas. Creo que fueron 6 despidos. Les corremos el apellido para que quede claro y que no haya confusión para que sepan que soy el delegado. El apellido es Struciat, Struciat. Para que no haya malentendido, viste, con esta gente hay que ser muy claro en todas estas cosas. No, claro. Hay cualquier motivo para cualquier cosa. Eso, vamos a repetirlo. Sebastián Struciat. Exacto, yo soy delegado de Encuentro, Paca Paca y Deporte B. Sí, señor. Soy delegado de base. Bueno, un poco las terribles novedades es que a partir del martes nos avisan de que una de las compañías había sido notificada para que se acerque a Recursos Humanos y ahí le indicaron que podía dejar de las actividades ya que estaban enviándole el telegrama de despido. Era una información, o sea, fue un comunicado informal. Inmediatamente cuando supimos esta situación, lo que hicimos fue consultar el motivo de los despidos y ahí es donde empieza a mostrar un poco las características de este tipo de administración y este tipo de gobierno. Bueno, empiezan a no ser muy sustentables las justificaciones y empiezan a hablar de que el perfil no coincide con lo que se está buscando en función al paso al sistema federal de medios, que en realidad no cumplían objetivos, etcétera. Inmediatamente cuando nos dimos cuenta de que no era solamente un despido, sino que iban a ser 6, llamamos a asamblea e inmediatamente determinamos un paro para el día martes inmediatamente para que nos den unas explicaciones al caso de por qué eran realmente los despidos, porque la justificación que daban la argumentación era muy endeble. Lamentablemente por parte de la gente de Educar Sociedad del Estado, que es la empresa que agrupa estas 3 señales, no hubo ningún tipo de diálogo y lo que sí se logró a partir de una denuncia del Ministerio de Trabajo es que haya una audiencia mismo en el Ministerio para el día siguiente, el día miércoles. Nosotros nos mantuvimos en alerta permanente y mientras alrededor de las 14 horas, mientras estábamos en la asamblea, tuvimos la oportunidad de estar en el Ministerio y bueno, y ahí nos decían que los despidos no se podía volver atrás con la medida y volvimos a insistir con el tema de la argumentación. Y fíjate aquí lo llamativo, la argumentación es todo el tiempo daban vueltas sobre esa situación hasta que en un momento, a las veces de un sincericidio, lo que dice es nosotros lo que queremos hacer es optimizar recursos. Y ahí es donde empieza a aparecer una de las características, creo que coincidimos con esta mirada que es el cinismo, ¿no? Esta idea de que hay que optimizar recursos y estos trabajadores, estas 6 familias que se quedaron sin trabajo, es lo mismo que una isla de edición, una cámara o una isla de sonido. O sea, si se optimiza como si fuese un recurso, como una maquinaria, ¿no? Y no así como 6 familias que se están quedando sin trabajo. Quiero decir, la argumentación nunca era sostenible. Entonces ahí empezamos a sospechar que tenían que ver con otra cosa. Desde algún momento cuando la negociación era absolutamente dura, los representantes que estaban en esa mesa no tenían poder de negociación, eran solamente representantes prácticamente administrativos. Estaba el abogado, la persona de recursos humanos, la directora del polo audiovisual que nuclea las señales y un representante del sistema federal. Ninguno de las 4 personas podía ni siquiera dar la posibilidad de negociación. Sin embargo, la buena predicción de las mediadores y entendían que la situación era compleja, empezaron a sugerir la posibilidad de una audiencia de conciliación que permitía que los trabajadores por lo menos queden congelados a la hora del despido y poder sentarse a dialogar a ver si se podía llegar a un acuerdo. Cuando todo parecía avanzar en ese sentido, muy muy lentamente, y aquí es verdaderamente lo llamativo que va dando un poco luz a la sombra de lo confuso del caso, un llamado que entendemos que era muy alto, estoy hablando, y esta es una intuición que nosotros entendemos, el ministro directamente Triaca canceló cualquier alternativa y dijo que no, esta mesa no podía tener audiencia de conciliación. No se sorprende mucho, ¿no? No, claro, pero claro, uno supone que el Ministerio de Trabajo, que es el garante de la posibilidad de diálogo, para los trabajadores, inclusive para la empresa, e inclusive este gobierno que se desgarra la vestidura hablando de la pluralidad, del diálogo, de la posibilidad de un consenso,
teniendo la potestad de poder generar una mesa de diálogo para poder destrabar el conflicto, que nosotros podemos suspender el paro y que se suspendan las medidas de despido, eso se entiende de que no hay nada que hablar, nada que negociar y que los despidos de alguna manera están avalados y que la cosa tiene que continuar así. Francamente, una actitud desde mi punto de vista demagógica y de un cinismo absoluto, ¿no? Bueno, yo decía, no sorprende, que obviamente que nos tiene que sorprender, no tendría que ser así. Lo que pasa es que en estos últimos tiempos ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Vos decías que la única razón, que no es una argumentación, es la de optimizar recursos, algo recurrente que hemos escuchado en los últimos tiempos. Ahora, yo quería que precisaras cómo fue el tratamiento con estas 6 personas, es decir, ¿cómo se les comunica? ¿Se los dejó entrar? ¿Cómo ¿Se los dejó entrar o directamente habían recibido un telegrama? No, es así. Fíjate, uno va aportando datos a este cinismo. De las personas que nosotros sabíamos, eran 2 de las que nosotros nos informaron y se llegaron a informar directamente. Pero cuando nosotros llamamos a asamblea, había 4 personas, 4 nombres que no conocíamos. Lo único que habían dicho es que se había mandado el telegrama. Y la directora del canal Encuentro lo que hizo fue llamar a su gente y decir, de nuestra área hay 2. Cuando nosotros le pedimos los nombres, dijeron que no le íbamos a dar porque estamos en la asamblea. Y fíjate aquí lo macabro de la situación. La gente volvió a sus casas con la angustia de ver si habían sido los elegidos para el despido, una cosa monstruosa. Entonces, de la totalidad de los trabajadores de Encuentro, que ellos ya sabían que tenían 2, volvían con el temor de a ver de revisar el buzón, a ver si tenían el telegrama de despido. Una actitud que la verdad que de humanidad no tiene nada, ¿no? Frente a una situación terrible de lo que significa la pérdida del trabajo de esta familia, aparecen este tipo de aporte que uno intuye que pareciese que hasta de alguna manera lo estarían disfrutando. Una situación monstruosa, ¿no? Sebastián, o sea que nos enteramos... Sí, disculpa. No, una consulta. ¿Se redujo mucho la producción artística? Mira, es una cosa media híbrida. Lo que te digo, esta situación de no diálogo no es una cosa que no viene sucediendo desde el cambio de gestión. Nosotros estuvimos 3 meses prácticamente que no nos hablaban. Pero cuando yo te digo no nos hablaban, es literal. Digo, no había diálogo absoluto en ningún sentido. Estuvimos un tiempo que ni siquiera había directores. Durante ese proceso, lo que pasó fue que el canal Encuentro, Pacapaca y Deporte no solo producen internamente, sino lo que hacen era un caudal de muchísimas piezas que daban trabajos a productoras externas, o sea, pymes de televisión, pequeñas empresitas que lo que tenían 10, 12 empleados generaban el contenido, este contenido que uno ve en la televisión, que está absolutamente legitimado por toda la audiencia, premiado en Latinoamérica. O sea, el canal Encuentro es un referente. Sí, Sebastián, recordemos que lo sacaron del ámbito de educación. Sí. Al canal Encuentro y a Pacapaca está en el área de comunicaciones de Hernán Lombardi. Exactamente, hay un cambio a partir de, o sea, tangiblemente, o sea, ahora estamos en un proceso de transición, pero cierro la idea anterior, porque es importante también esto. Sí. Lo que termina sucediendo es que las producciones hacia afuera disminuyen porque no hay nuevas licitaciones, no hay proyectos a futuro, por lo menos de la magnitud que antes había. O sea, obviamente que lo que hace es reducir el caudal de las personas que están por fuera. Y fíjate esto, las 6 personas que... Claro, ahora digo, hay cosas viejas, pero digo, a futuro, todo lo que uno se ve son, excepto 1 o 2 casos que sí se hicieron internamente, son cosas que ya venían desde antes. Pero lo llamativo de esto es, al cambiar la metodología de trabajo en este sentido, los 6 trabajadores que quedan en la calle, si quisiesen entrar al mercado laboral, quedan reducidos porque tampoco hay producción, porque el canal Encuentro, Pacapaca y Deporte no está dando licitaciones afuera. Claro. Sebastián, ¿cómo sigue la cosa? ¿Ya lo tienen decidido? ¿Tienen algunas medidas que van a tomar? Mira, nosotros la última novedad fue, bueno, estuvimos de paro prácticamente desde el martes, nosotros levantamos el paro recién hoy a las 0 horas, ayer tuvimos otro encuentro, porque prácticamente es un encuentro, no hay negociación ni diálogo en el Ministerio de Trabajo, donde directamente fueron 2 personas administrativas, el abogado y el referente de recursos humanos, con la misma comunicación de que no hay vuelta atrás con respecto a estos despidos, y ya directamente no fue ni siquiera la directora del Polo ni un referente de medios. Por lo tanto, nosotros estamos en asamblea permanente y llamamos
para la semana que viene, obviamente para el martes, a una nueva asamblea para ver cómo continuamos el plan de lucha. Ayer nosotros, los compañeros de la totalidad de la televisión, hicimos un corte en Libertador, nos manifestamos abiertamente para que la opinión pública, y ustedes obviamente lo van a conocer mejor que yo, genera este cerco mediático que hace que esto no salga en difusión. Así que nosotros a partir del martes comenzaremos seguramente un nuevo plan de lucha que involucrará seguramente paros sorpresa y muchas piezas de comunicación para que la opinión pública se entere de lo que significa que estos 6 trabajadores no vienen que no están más. Pero una observación, lo que nosotros notamos es que no son estos 6 trabajadores nada más, porque pareciese solamente un problema doméstico de 6 personas que por X motivo han sido despedidas. Nosotros lo que consideramos es que estas 6 personas en Canal Encuentro es un termómetro para ver cómo reacciona el gremio, cómo reacciona la opinión pública, porque lo que ellos verdaderamente lo que quieren hacer es lo que hicieron con los otros organismos del Estado, ir reduciéndolo, y seguramente vayan por todo el arco de la televisión, que es estas 3 señales, la TVA y en última instancia la TV pública, el Canal 7. Y esto sumado a todo lo que viene pasando en otros medios de comunicación. Absolutamente. Nosotros no podríamos estar afuera de lo que fue la cantidad de despidos y esta intención de reducir el Estado. ¿Por qué? Porque el pensamiento de esta gente es, como en otras ocasiones ha sucedido, con frases nefastas como achicar el Estado para agrandar la nación, ¿no? Esta idea de que la lógica es una lógica empresarial y lo que hay que hacer es reducirlo a menor esplendor lo que significa en su relación con el Estado. Creo que hay que cerrar con lo que acabas de decir, Sebastián, está bien claro. Los acompañamos en la lucha, por favor, cualquier cosa, ponernos al tanto, nosotros lo vamos a dar al aire en nuestro programa en cuanto podamos. Por favor, quedo a sus órdenes y obviamente cualquier novedad, y esperemos que sean favorables, estoy atento y serán comunicados, y bueno, y le damos gracias de los trabajadores de estas 3 señales, porque medios como los suyos son los que permiten el salto mediático y que la opinión pública se entienda de que esto es importante, no perder estas 3 señales, ¿no? Mucha suerte, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Sebastián Estruciat, ya lo tenemos que corregir, ¿no? Sí. Sebastián Estruciat, delegado de OACE, de los trabajadores de Encuentro, Paca Paca y el canal de deportes Deport TV.